primer libro de Samuel, capítulo 30, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Nos dice la Escritura que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también estaban cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Cuanto más estudiamos la vida de David, cuanto más la estudiamos, más claramente podemos vernos reflejados a nosotros mismos. Los hombres de los que nos hablan las Escrituras no son superhombres, no son seres excepcionales, no son seres extraordinarios. Son también pecadores como nosotros, redimidos por la gracia de Dios como nosotros, con un Dios poderoso como el nuestro y que actúa en medio de todas las circunstancias y situaciones de la vida. El mismo Dios de ellos, aquel que les cuidó, aquel que les alentó, aquel que les disciplinó, aquel que les guió y alimentó, es el que también hoy actúa así, igual con su pueblo, con nosotros. Así que David es un ejemplo de cómo podemos caer, como él ha estado cayendo, de cómo podemos levantarnos, como él se estará levantando en medio de todas sus caídas, y cómo Dios cuida a su pueblo en medio de esta vida, atendiéndoles y levantándoles después de haber caído. Hemos visto a David cómo ante la persecución implacable de Saúl se ha refugiado en territorio enemigo, en territorio filisteo. Ha vendido su fidelidad a cambio de comodidad y se ha puesto al servicio de sus enemigos a cambio de beneficios y privilegios. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta porque es una de las caídas en las que más naturalmente puede cometer el creyente. Cuando se aproxima una guerra contra Israel, el rey Aquis se lleva a David y a sus hombres a la batalla, porque ha estado sirviéndole durante 1 año y 4 meses. Pero los príncipes de los filisteos, como veíamos la semana pasada, se niegan tajantemente a aceptar que este hebreo esté con ellos y con él todo su ejército. Tienen sospechas razonables de que este hombre, en medio de la batalla, haga algo que les perjudique. El Espíritu Santo nos muestra una acción particular que Dios trajo a la memoria de estos príncipes y que usarán contra David, y a la vez con ello cumplirán el propósito de Dios para preservar a David de una doble traición, la traición de atentar contra Aquis y el pueblo filisteo, del que ha recibido enormes beneficios, y la traición de atentar contra su propio pueblo al que pertenece por sangre y del que es el futuro rey. Así que Dios va a librarle de esta doble traición. ¿Y cómo lo hace? Pues viene a la memoria de los filisteos aquel canto tan notable que las mujeres entonaban cuando venía David y Saúl de la guerra. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Ellos recordaron este canto y por lo tanto pusieron freno a todo lo que el rey Aquis quería hacer, dejando a David que participase en la batalla. Cuando se le niega por parte de los príncipes filisteos y el rey Aquis el que David pueda estar presente en la batalla y atentar contra el pueblo de Israel, David muestra su indignación porque no se le permite ir a la batalla.
lo cual evidencia lo lejos que estaba de Dios. Encima estaba mintiendo, porque evidentemente él en su corazón no pensaba que eso tenía que ser así, pero estaba mintiendo para guardar las apariencias delante de Aquis. Y así vemos cuál es el nivel al que el creyente puede llegar cuando ha caído. Hoy seguimos avanzando para ver cómo Dios mira a través de Cristo a su pueblo y cómo, a pesar del pecado en el que ha caído David, a pesar de cómo se ha descarriado, de qué manera Dios va a usar su providencia para rescatarlo. Esto es interesante porque es lo que nos muestra nuestro sermón de hoy. Una de las cosas que debemos aprender sobre la vida de David y que no deberíamos olvidar es que donde hay fe debemos tener la absoluta seguridad de que habrá pruebas. Los creyentes piensan que porque son creyentes van a vivir en este mundo como si fueran millonarios, como si estuvieran en el cielo. Y no recuerdan que no estamos en el cielo todavía. Nos quedan un par de siglos por lo menos. No estamos en el cielo todavía. Pero muchos creyentes entienden que la vida en este mundo tiene que ser como la vida en el cielo. Qué equivocados están, porque esto no es lo que enseña la Escritura. Desde que David estuvo en el contexto de la corte del rey Saúl y por envidia del rey, su vida corría grave peligro. Él no había hecho nada. Simplemente el rey prestó oídos a Saúl mata a sus 1000 y David a sus 10.000. Y esto le llenó de envidia contra David. Era un joven temeroso de Dios. Pero fijaos que a lo largo de toda su vida, Satanás siempre estuvo atento para despojarlo de su fe. Primero, con el oficio que él tenía como pastor, exponiéndose a las bestias del campo que atentaban contra su rebaño. Ahí tuvo que fortalecerse en Dios y luchar contra los osos y los leones que asediaban el rebaño. Allí aprendió a tener carácter, allí aprendió a tener valor. La providencia le supuso el que quedase equipado con el valor que demostraría a lo largo de toda su vida. Y por esa razón también fue expuesto a todos los peligros delante de Saúl, quien le persiguió a muerte mientras que pudo. Su huida a territorio filisteo le llevó a un conflicto mucho más profundo del que hubiera podido tener en sus condiciones normales y naturales de la vida, a pesar de estar perseguido por Saúl. Pero su mala decisión de desobediencia a lo que Dios le dijo por medio del profeta Gad, que se quedase en Judá, su desobediencia le trajo complicaciones mucho más importantes. David abandonó su país por voluntad propia. David se marchó a la tierra de sus enemigos, los filisteos, esperando así poder escapar del peligro al que le tenía sometido Saúl. Olvidó también no solamente que el profeta Gad le mandó explícitamente que no saliese de Judá, sino también olvidó que Samuel le había ungido como rey sobre Israel. A pesar de todo esto, él se unió al enemigo. Entró en el círculo más íntimo de confianza del rey de Gad, que es de donde era natural Goliat. Cambió su integridad por comodidad. Y esto supuso que le sobrevinieran nuevas pruebas, aparte de las que ya tenía. Le vinieron muchas más, por su desobediencia. Así que hoy vamos a estudiar 3 aspectos en la vida de David que destacan en nuestro texto. El primero, David angustiado. El segundo, David fortalecido. Y el tercero, ¿qué tiene esto que decirnos a nosotros? ¿Qué nos dice la vida de David 3000 años después? Vamos a ver, por tanto, en primer lugar, a este David que está angustiado. Después de 3 días de viaje, desde que los príncipes filisteos y el rey Aquis dijeron que no querían tenerle en medio de sus filas, David y sus hombres, David y su ejército, volvieron a la ciudad que el rey Aquis les había concedido para que viviesen plácidamente en su territorio filisteo. Cuando llegan a la ciudad que les había sido asignada para vivir, se encuentran que en vez de paz y tranquilidad a la que David, tan contento, se había entregado para no tener más presiones por parte de Saúl, y por lo tanto deshonrando a su Dios y deshonrando a su nombre, encuentran un paisaje desolador. La ciudad había sido incendiada. Sus mujeres y sus hijos habían sido tomados cautivos. Y esto supuso un gran impacto en la mente de todos, tanto de David como de su ejército, de sus hombres. Las circunstancias de la vida de David habían alcanzado su punto más bajo en cuanto a su pecado de desobediencia.
No atentó contra ningún mandato específico que podamos decir, David, no, pero vemos una constante de desobediencia, una constante de mentira. Las incursiones que David había llevado a cabo de este territorio filisteo contra los amigos del rey Aquis, y a pesar de que él no dejó a nadie con vida, pero levantarían sospechas en todas las tribus de alrededor de qué es lo que estaba pasando. Y por lo tanto los amalecitas invadieron el Negev, llegaron a Siclag, sabían que era la ciudad donde vivía David, que le había prestado el rey Aquis, y la asolaron por completo. David había estado actuando sin consultar a Dios. Hizo exactamente lo que le pareció oportuno, según su criterio, según su interés y según el deseo de su corazón. Esto es importante porque siempre que veamos al creyente caer, lo hace bajo estos parámetros. Primero, la incredulidad, no cree en lo que Dios le está diciendo. A través del profeta Gad, quédate en Judá. A través del profeta Samuel, tú serás el próximo rey, por lo tanto te tienes que comportar como tal. Incredulidad. Después, cambia su fidelidad a Dios y a su pueblo por comodidad e interés. Y por lo tanto barre con todo lo que tiene que ver con la integridad. Esto es lo que ocurre cuando el creyente cae. Pulveriza su fidelidad, su integridad y su obediencia. A pesar de todo esto, Dios no se aparta de nosotros, pero nosotros sí que nos apartamos de Dios. Desgastado y desesperado como estaba por la persecución implacable a la que le tenía sometido Saúl, su confianza en Dios flaqueó. Y por eso recordamos que dijo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. No confió en el mandato de Dios, sino que tuvo temor al hombre, y por eso acabó donde está ahora mismo. El resultado que podemos obtener cuando dejamos de hacer el uso constante de la fe y de los medios de gracia es que caemos en pecados sin remedio, porque seguimos los deseos de nuestro corazón o el interés, que es lo que nos mueve. ¿Cuál fue el resultado de todo lo que ocurrió con David? Fijaos que al principio él estaba de lo más contento. Llega a hablar con el rey Aquis, le da una ciudad, hace incursiones en las zonas fronterizas, obtiene grandes botines, los presenta al rey, tiene una gran relevancia, es muy reconocido, todo va fenomenal. Esto es una bendición de Dios. Dios puede bendecir cuando se transgreden sus mandatos, se actúa a favor del deseo y el interés del corazón y se pulverizan los principios. Pero uno puede estar tranquilo porque la providencia aparentemente sonríe. Al principio, por tanto, todo era conforme a sus deseos. Todo parecía ir bien. Pero Dios, que tiene su tiempo, no iba a pasar por alto la desobediencia, la indisciplina, la falta de integridad. Y por lo tanto Dios actúa. Actúa a través de la providencia. No olvidemos esto nunca. Actúa a través de la providencia. Cuando David estuvo en medio de las cenizas de Siclag, comenzó a entender el amargo resultado de apoyarse en la conveniencia, en el interés o en la comodidad. Lo comenzó a entender. Lo que nos tenemos que preguntar es si ese también es tu caso. ¿Te apoyas en la conveniencia, en el interés o en la comodidad? Puedes argumentar que sigues tu propio camino con la mejor intención, pero aunque ahora vayas por tu propio camino y todo aparentemente vaya bien, a pesar de seguir el deseo de tu corazón, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Dalo por hecho. Dios no actúa de la forma rápida como a nosotros a veces entendemos que debería actuar. Pero fíjate cómo aquí el pecado de David le va a alcanzar. En la providencia le va a alcanzar. ¿Te has preguntado si estás atentando contra algún mandato explícito de Dios? ¿Algún mandato explícito? Yo cumplo los 10 mandamientos. Si dices eso, realmente tienes un problema grave, porque nadie en este mundo puede cumplir los mandamientos. Eso es lo que hizo el joven rico cuando se acercó al Señor, y el Señor no se lo creyó en absoluto. Pero hay mandatos, aparte de los mandamientos, hay mandatos que nos hablan de cómo tenemos que vivir en este mundo. Hay mandatos, hay principios que debemos observar.
no tengas ninguna duda de que si eres un verdadero hijo de Dios, la vara de la disciplina te va a llegar a través de la providencia. No tengas ninguna duda. Luego no podrás decir, ¿por qué me pasa a mí esto? Entre los 7.000 millones de personas que habitan el mundo, a mí me ha tocado. Pobrecito. Fíjate si David piensa esto. Y verás que no. Verás que no. En David vemos que el Señor le ha librado de una situación terrible, de alta traición, al no tener que tomar partido ni por los filisteos ni por los israelitas. Pero el Señor tiene que corregir a un corazón desviado. Lo tiene que corregir. ¿Cómo aplicará el Señor la disciplina? ¿Cómo va a disciplinar a David? La providencia. Ahora viene la providencia. Así podemos ver que cuando David y sus hombres llegan a Siclag, la encuentran sometida a fuego. Sus mujeres han sido tomadas cautivas, al igual que sus hijos. No queda nada. Debió haber sido un día terrible para David, porque no solo sintió su propio dolor personal, sino también el dolor de todos sus hombres, de todo su ejército. Dice la Escritura que lloraron hasta que no le quedaron fuerzas. Sus mujeres y sus hijos, ellos que pensaban que estaban protegidos, lejos de cualquier peligro. Ellos que eran los que invadían, ellos que eran los que siempre tenían victorias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por otra parte, todas sus posesiones se quedaron reducidas a cenizas. No podían decir como Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad? Ellos tenían una pequeña aldea, pero era su aldea, eran sus casas, eran sus ovejas, eran sus vacas. Y uno, en cierta manera, ama todo lo que tiene. Llega a amarlo, llega a amarlo. Así que todas sus posesiones se quedaron reducidas a cenizas. Aunque David había buscado la comodidad y había logrado grandes botines, la realidad es que su huida, sus mentiras y su desobediencia dieron como resultado que Dios aplicase la vara de la disciplina en esta providencia aflictiva, y la aplicó con severidad. Así que nos debemos preguntar, ¿somos capaces de ver en la providencia cómo el Señor nos disciplina? ¿O no? ¿O son cosas de la vida? Porque a Dios no se le escapa nada de lo que ocurre en mi vida. Absolutamente todo está determinado por Dios. Por lo tanto, cuando me desvío de su camino, me aplica la disciplina. El asunto es, ¿somos conscientes de esta realidad? Este es uno de los grandes retos que tiene pendiente el cristiano de nuestros días. Podemos ver en David que esto es una realidad. Esto es una realidad. Dios aplica la vara de la disciplina. Y lo seguiremos viendo a lo largo de su vida, que Dios seguirá aplicando la vara de la disciplina en cada momento en el que cae. Pero en general, el creyente no admite que esto ocurra en su caso particular. No lo admite. Y por lo tanto no logra conectar la razón de las distintas aflicciones por las que está pasando con la disciplina que Dios le envía para corregirlo. No lo conecta, lo cual es sorprendente. Sorprendente. Por si fuera poco, en esta situación de la que David es el único responsable, tiene que asumir también el reproche de sus hombres por esta causa, porque sus hombres hablan de apedrearlo. ¿Por qué venir a tierra filistea? Si el mandato del profeta estaba más que claro. Y ya que han tenido que transgredir este principio de no someterse en obediencia a Dios a través del medio de gracia que él utilizó, que fue el profeta, ¿por qué dejar esta aldea, que ahora era su hogar, para ir lejos, 3 días de camino, y ayudar a los enemigos del Señor y ponerse a disposición de los filisteos para luchar en contra de su propio país? ¿Por qué? Una decisión está mal, la otra está peor, todo envuelto con mentiras. ¿En qué situación estamos? ¿Por qué tantas malas decisiones? Esto provocó desde luego la indignación de sus hombres hasta tal punto que hablaron de apedrearlo.
Así que David se encuentra en muy poco tiempo siendo rechazado en su orgullo al retirarle su confianza el ejército filisteo y el rey Aquis, viendo la ciudad en la que vivía quemada por completo y teniendo que asistir también a que sus mujeres han sido tomadas cautivas, todos los miembros familiares de sus hombres habían sido tomados cautivos y por lo tanto el reproche y el desprecio de sus hombres. Pasó de qué grande soy, cómo la providencia me bendice, a no tengo nada, ni siquiera el respeto de mis hombres. Sabiendo que había actuado como un traidor en medio de situaciones provocadas por sus interesadas decisiones, porque siempre fueron interesadas decisiones, poniendo en riesgo a su familia y a las familias de los suyos, y por lo tanto ganándose a pulso el reproche de sus hombres, nos dice la Escritura, David se angustió mucho. David se angustió mucho. ¿Cómo tiene que tratar Dios nuestra soberbia? ¿Cómo tiene que tratar Dios nuestro egoísmo? ¿Cómo tiene que tratar Dios nuestro yo? Yo. Después yo y luego yo. ¿Cómo lo trata Dios? Pues te vas a enterar de lo que es el yo. Vemos a David que está rodeado de aflicción. En una situación así, cualquiera puede hundirse. Pero ahora tenemos que observar lo que hizo David bajo estas circunstancias. Atención. Fijaos que no justificó en absoluto sus malas decisiones. No dijo, fue culpa de Saúl que como me perseguía, y nos cuenta ahí el rollo, vale, ya lo sabemos, ya. Pero la decisión la has tomado tú, ¿verdad, David? La decisión la has tomado tú. No buscó un culpable para librarse de los reproches. Es que los filisteos no quisieron que fuéramos con ellos, es que, y 7 veces es que. Tampoco dijo nada de eso. No se hizo la víctima. Pobre de mí, con todo lo que yo he hecho para estos hombres, que les he traído al país filisteo, les he dado una casa, les he dado... No dijo nada de eso tampoco. Cuando se encuentra en su peor condición, percibe la vara de la disciplina de Dios. Y no dice nada más, para librarse de su responsabilidad, que es suya. Pero fijaos si esto lo pasamos a nuestra condición particular, las veces que nos justificamos cuando nos ocurre algo. Tenemos a Adán. Fue la mujer, tenemos la mujer. Fue la serpiente, tenemos la serpiente. ¿Yo qué hago aquí? ¿Quién tiene la culpa? La culpa la tienen todos menos yo. Pero David no actuó así. Así que vamos a ver aquí un corazón redimido. ¿Cómo actúa un corazón redimido? Nos sigue diciendo la Escritura, y este es nuestro segundo punto, que David se fortaleció en Dios. Cuando está en esta situación terrible, en vez de justificarse y buscar culpables, David se fortaleció en Dios. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 7. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. En medio de esa terrible situación, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo? No qué pensó, no a quién le echó la culpa, no cómo se justificó, no cómo se evadió de sus responsabilidades. No. ¿Qué hizo? Y esto también nos sirve a nosotros. En medio de situaciones donde la vara de la aflicción nos visita, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? Mi mujer, mi esposo, mi hijo, mi padre, el pastor, el gobierno. Lo mejor es echarle la culpa al gobierno, que tiene la culpa de todo. O a nuestros padres. Es que yo cuando era pequeño, mi padre me dio un cachete y entonces se me ha quedado aquello grabado y no he podido desarrollarme en la vida. Sí. La pena es que no te dio 7. Así que vamos a encontrar en David los signos distintivos del verdadero cristiano. David ha pecado. Detrás de un pecado ha venido otro, y luego otro, todo envuelto en su interés y en su conveniencia, deshonrando a Dios, deshonrando a su pueblo, ha mentido, ha desobedecido, y ahora está sufriendo las consecuencias, tanto para él como para sus hombres, que la vara de la disciplina de Dios a través de la providencia le trae. Y en medio de la aflicción,
porque tiene que ser corregido por su pecado, en medio de la aflicción, David es consciente de la situación. Y como es consciente de la situación y sabe que el culpable únicamente es él, busca a Dios y no lo hace para que le libre milagrosamente de esta situación, sino para obtener dirección y tomar decisiones. Tomar decisiones. Tomar decisiones. El creyente de nuestros días espera en Dios, pero espera literal, o sea, se cruza de brazos y dice, ya que Dios haga todo lo demás, pero tú tienes que tomar decisiones. Si tienes algo más mal en tu vida, el arrepentimiento implica que tienes que tomar decisiones y tienes que actuar. Muchos se acercan a Dios para que obre milagrosamente y le solucione los problemas milagrosamente, pero esto no tiene fundamentos bíblicos. Eres tú, en dependencia de Dios, quien tiene que tomar las decisiones para cambiar el rumbo de tu vida, quien tiene que arrepentirse y mostrar con hechos tu arrepentimiento. Y esto es lo que está haciendo David. Empieza a mostrar con hechos su arrepentimiento. Lo primero que hace el sacerdote, quiero ponerme bajo la dirección y la guía de los medios de gracia que Dios ha establecido. El Señor tuvo que hacer caer la vara de la aflicción sobre David para que recordase quién era su padre y cuál era su papel y su posición como hijo. Porque uno debe esperar que hagamos aquello que lícitamente es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que se espera de ti? Como padre, como hijo, como esposo o esposa, como miembro de una iglesia, como pastor de la iglesia, como miembro de esta sociedad. ¿Qué es lo que se espera bíblicamente de ti? Esta es una lección que a menudo se nos olvida porque nos dejamos arrastrar por las circunstancias, albergamos temor en nuestro corazón, nos resulta muy beneficioso y cómodo para la carne seguir nuestros instintos naturales y olvidarnos de lo que Dios nos dice, y empezamos a hacer ruidos para no enterarnos de lo que la predicación nos insta y nos revela. Pero debes ser consciente de cuántas responsabilidades tienes delante de Dios y de qué manera las evitas poniendo primero tu comodidad. Uy, con lo gusto que estoy aquí. Poniendo en primer lugar tu interés. Esto no me conviene. A mi interés personal, no a la causa de Cristo y al reino de Cristo. Debes ser consciente de cuántas responsabilidades tienes delante de Dios y de qué manera las evitas poniendo primero tu comodidad o interés. Pero si eres un verdadero creyente, Dios no te lo va a permitir. Dios no te lo va a permitir, porque esto es desobediencia y es deshonrar su nombre. En un verdadero creyente, la vara de la aflicción va a ser usada para hacerte volver tu vista a Dios. Va a usar la disciplina. Tú dirás, uy, lo que me ha pasado, iba con el coche y me han atropellado. ¿Un accidente? A Dios no se le escapa absolutamente nada. Observa la providencia en tu vida, obsérvala. En medio de esta situación, repetimos, David se fortalece en Dios. En esta situación, David ha podido obtener la fortaleza para las siguientes decisiones y actuaciones que tiene que llevar a cabo. Fijaos que en estos momentos, según nos comenta el libro primero de Crónicas, en el capítulo 12, a partir del versículo 19, se le unen un gran ejército de hombres. Dice el texto que se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos había habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que vinieron a él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Jozabad, Gedianiel, Micael, Jozarab, Eliú y Filatai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, que es contra quien salieron después, porque todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Pero David no los usó para evadirse de su responsabilidad. No dijo, fíjate qué providencia, me ha venido una mala providencia, ahora me viene una buena, cojo el ejército y me voy. No, la Biblia dice que David se fortaleció en Dios. No se fortaleció en su ejército, no, se fortaleció en Dios. Estos recién llegados no habían perdido a sus mujeres ni a sus hijos. No habían estado en Siclag hasta ese momento. Pero David no les pidió que le ayudaran.
David sabía cuál era el alcance de sus malas decisiones. David sabía cuál era el alcance de su pecado. Y David buscó a Dios para arrepentirse de su pecado y para obtener el perdón. Este fue el método doloroso que Dios usó para curar a su hijo, la aflicción. Y la evidencia de la curación fue que no se fortaleció por la llegada de nuevos compañeros, no se fortaleció por la llegada de un gran ejército, no se fortaleció con la fuerza de los hombres, se fortaleció en Dios. ¿Y cómo se fortaleció? Ya hemos visto que llama al sacerdote. David reconoce y confiesa sus pecados. David quiere conocer más acerca de la voluntad de Dios. David quiere dejarse guiar por la voluntad de Dios. Por eso llama al sacerdote. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles decisiones debo tomar? ¿He estado lejos de Dios, lejos de someterme a sus mandatos? ¿He sido un ingrato, un infiel, una persona no íntegra, desobediente, mentiroso? ¿Qué tengo que hacer para volver a mi comunión con Dios? Y aquí se demuestra que era un creyente. Aquí se demuestra que era un creyente. Trata su corazón, lo primero. Trata su corazón. Fijaos que David no se sumió en la desesperación, ni pensó, como lo hizo Saúl, en recurrir a medios equivocados cuando se fue a ver a la divina de Endor para que le hablase sobre qué es lo que tenía que hacer. No. David fue al sacerdote y Dios le habló a través del sacerdote. Esto nos recuerda a los días de su juventud, cuando ante Goliat dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso cuando estaba cuidando su rebaño, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿En quién confía? En Jehová. En Jehová. ¿Cómo vemos la evidencia de que se fortalece en Dios? No solamente porque llama al sumo sacerdote, para conocer la voluntad de Dios, sino que David escucha las palabras del sacerdote y empieza a tomar decisiones. Escucha la palabra que le guía y toma decisiones. En tercer lugar, ¿cómo se aplica la situación de David a mi vida? Esto nos enseña que si tienes problemas y sabes que han sido causados por tu pecado, porque si observas y eres un poco sincero, verás que es así. Si estás sufriendo a causa de tu desobediencia y rebeldía, toma nota del ejemplo que encontramos en David y de los tratos severos a los que le somete la providencia. Por lo tanto, mira a Dios, acércate a Dios, que es a quien has ofendido, es a Dios a quien has ofendido. No busques justificar tu posición cuando todos están viendo que las decisiones están siendo mal tomadas. Esto es lo que estaba viendo el ejército de David. Y David siguió tal cual hasta que vinieron las consecuencias. Si percibes que tienes la disciplina divina sobre ti, toma ejemplo de David. Toma ejemplo de David. Aférrate a Dios. Toma decisiones para cambiar lo que está mal en tu vida. Y serás perdonado. Busca delante de Dios arrepentirte de tus pecados y serás perdonado. Pero si te mantienes en tu posición, si ignoras la gracia de Dios voluntariamente haciendo lo que tu corazón te dicta, siguiendo el deseo de tu corazón y tus intereses y tu comodidad, si desprecias su palabra que te dice por qué camino no debes ir y persistes, si eres hijo de Dios tendrás más y más problemas, tendrás más y más disciplinas. Observa entonces la providencia. Observa el ejemplo de David. Aférrate por medio de la fe. Di con Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esto nos suenan palabras casi poéticas, pero esto es una realidad, porque Job estuvo a punto de la muerte. Si esto te ocurriera a mí, ¿dirías lo mismo? Aunque él me matare, en él esperaré. Imagínate que estamos en momentos de persecución que seguramente en pocos años lo tendremos y no podemos predicar. Seguramente en pocos años no podremos predicar al ritmo en el que vamos. ¿Vas a seguir manteniendo tu fidelidad a Dios, guardando su día y manteniendo un espíritu de obediencia a su nombre? Repite sin descanso como Jacob: no te dejaré si no me bendices. En medio de la aflicción, en medio de la aflicción, en medio. Observa los tratos de Dios a través de la providencia. Porque en medio de una situación crítica, David, este es su ejemplo de un creyente, se fortalece en Dios.
Pero Dios ha tenido que aplicar con severidad la vara de la disciplina. Estando en medio de esta gran aflicción, David sabía que Dios le amaba. Sabía perfectamente que aunque él se había apartado, solo en Dios podía encontrar el descanso. Solo en Dios. Solo en Dios. Pero hay que acercarse a Dios reconociendo el pecado, no echándole la culpa a todos los demás. Y yo, pobre de mí. No. David reconoce su pecado y por eso se acerca a Dios. Dice Spurgeon, esta es una realidad para todo hijo de Dios. ¿No te llamó el Señor por su gracia, te apartó de tu amor al mundo y te hizo un sacerdote y un rey para Él? Habiendo dado a su Hijo en tu lugar en la cruz para satisfacer las demandas de la ley, ¿te podría abandonar? ¿No ha derramado su espíritu sobre ti? Él te separó para sí, te eligió para ser miembro de su familia, te eligió para ser miembro y heredero del reino de los cielos. ¿Te dejará para que perezcas? Recuerda sus promesas, porque es el método para que te puedas fortalecer en Dios. Pero si eres hijo de Dios y te ata aún tu amor a la comodidad, al interés y al mundo, sin duda la vara de la disciplina vendrá sobre ti a través de la providencia. Escucha la providencia. Escucha la providencia. Ya que David no quiso romper con esta situación, con lo bien a gusto que estaba en Siclag, con los botines grandes que traía, con el reconocimiento social que tenía en medio de los filisteos, con la grandeza a la que el rey le había posicionado, ya que David no quiso romper con todo esto porque lo amaba, fue Dios quien lo rompió. Tú no te juzgas a ti mismo sabiendo las cosas que tienes que corregir. Si tú no te juzgas a ti mismo, Dios te juzgará. Si tú no te corriges a ti mismo, Dios te corregirá. Si tú no te disciplinas a ti mismo, Dios te disciplinará. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Dalo por seguro. Es una certeza, no es una probabilidad, es una certeza. Cuando Dios bendice especialmente a su pueblo, lo hace a través de la disciplina. Uno puede decir, pero ¿cómo Dios me puede bendecir a través de la disciplina? Tú eres padre, te cuesta bastante darle un azote a tu hijo, se lo das con todo el dolor, pero si no lo disciplinas, tu hijo acaba haciendo cosas increíbles. Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Él disciplinó a David para sanarle. Lo arrebató de la trampa del cazador. Y a pesar de ver su aldea asolada y las familias cautivas, comienza a ver la mano de Dios cuando le disciplina. Y por eso luego escribirá en un salmo, antes de que fuera humillado, descarriado andaba. Mas ahora, guardo tu palabra. Este es el testimonio que nos queda de David. Como es un hijo de Dios, y aunque el pecado remanente mora en él, aunque ha caído, por razón de que es un hijo de Dios, asume la disciplina que le trae la providencia y toma decisiones para cambiar radicalmente su posición. Toma decisiones, porque el arrepentimiento es toma decisiones y actúa. No es como hacen los niños, todos los que tenemos hijos lo sabemos, que hacen alguna trastada, alguna desobediencia o algún lío, vienen y dicen, papá, perdón, y se van. Ya está, perdonado. No. Tu arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y esto es algo importante que cada creyente debería observar, porque lamentablemente nos encontramos a muchos creyentes que sufren bajo situaciones de la providencia que son más que evidentes disciplinas y no toman ninguna decisión. Y cuando Dios te está aplicando la vara de la disciplina y tú no tomas decisiones, ¿qué es lo que ocurre? Si eres un verdadero creyente, pues vendrá otra. ¿No tomas decisiones? Vendrá otra más severa. ¿No tomas decisiones? Vendrá otra más severa. Pero al final reconocerás quién es Dios. ¿No tomas decisiones? Prepárate. Recuerda también lo que dice Pablo, para que sepas quién es tu Dios y cómo tu testimonio en medio de las aflicciones cuenta. Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ojo, en medio de la disciplina. Ojo, con mantener intacto el testimonio. Que estamos en apuros, evidentemente, mas no desesperados.
Que estamos siendo perseguidos, sí, pero no estamos desamparados. Que estamos siendo derribados, pero no destruidos. Todavía podemos seguir hablando del Evangelio. La actitud ante la prueba y ante el juicio que Dios envía cuenta. Es el testimonio de nuestra fe y confianza. No olvidemos que cuando se nos dice que en el mundo tendréis aflicción, se nos prepara, se nos equipa, se nos da a conocer la situación que va a sobrevenir en el mundo. Por lo tanto, tenemos que hacer frente a la aflicción por las pruebas que la providencia nos envía, o las que son causadas por nuestro pecado y donde Dios ejecuta sus disciplinas. ¿Tienes fe? Genial, pero recuerda que tu fe va a ser probada. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. ¿Cómo se prueba tu fe? Con la prueba o la disciplina. No olvides que estás en medio de una guerra y tienes la responsabilidad de pelear a favor del reino de Cristo, porque si no tomas las decisiones correctas, entonces te dejarás arrastrar por la comodidad, lo cual te va a posicionar en el ejército enemigo porque sigues tu interés, sigues tus privilegios, sigues tus deseos, sigues tu corazón, sigues tu yo, y Dios no te lo va a permitir, si eres realmente un verdadero creyente. Es inútil que esperes vivir bien y tranquilamente cuando tu Señor no tuvo ninguna tranquilidad, ninguna. Y más santo y justo que Él no hubo nadie en el mundo, y tuvo enemigos para aburrir. Recuerda que aún estamos en este mundo caído, así que no esperes vivir aquí plácidamente. Esto no es el cielo, todavía. A pesar de que David estará afligido, le encontramos confiando en Dios. Termina Spurgeon diciendo: yo doy mi pequeño testimonio de que los peores días que he tenido han resultado ser mis mejores días. Y cuando Dios me ha parecido más cruel, es cuando ha sido más amable conmigo. Si hay algo en este mundo por lo cual le bendeciría más que por cualquier otra cosa, es por el dolor y la aflicción a la que me sometió. Yo estoy seguro que en estas cosas se ha manifestado su amor más rico y más tierno hacia mí. Yo les ruego, queridos amigos, que si en este momento están abatidos y grandemente angustiados, fortalézcanse en la abundante fidelidad del Dios que se oculta. No tengan miedo de la tormenta, porque en sus alas traerá salvación. El Dios eterno no desampara a sus hijos. El Dios eterno no desampara a sus hijos. Pero hay algo que se espera de los hijos que confían en el Dios eterno. Hay algo que se espera. Que reconozcan su pecado, que se arrepientan de su pecado, que tomen decisiones en contra de su vida de pecado, que tomen decisiones en contra de su desobediencia, que tomen decisiones en contra de su rebelión contra mandatos específicos de Dios, que usen los medios de gracia y que con todo esto se fortalezcan en Dios. Se fortalezcan en Dios. David cayó, pero fijaos cómo el Señor le restaura a través de una providencia aflictiva y cómo le levanta. De manera que David, que es un creyente, en medio de la aflicción, puede ver a Dios, puede fortalecerse en Dios, puede arrepentirse de sus pecados y tomar decisiones que ahora sí que van a honrar a Dios. Esto es lo que Dios hace siempre con su pueblo. Desobedeces, tu pecado te alcanzará. Reconoces tu pecado, te arrepientes de tu pecado, confiesas tu pecado, tomas decisiones correctas, el Señor te levanta.